¿Cuántos temas ha tratado ya Santiago con nosotros? Como predicador, él seguramente que Dios le dio mucho éxito. Era uno de esos predicadores que conocía a profundidad la palabra de Dios y podía darse el lujo de predicar sermones temáticos seguramente. Santiago se presta mucho para esto. Miren los temas, ya les he mencionado antes, pero quiero recordárselos. Nos ha hablado de las pruebas y qué importante es aprender a confiar en Dios soportando las pruebas. Y promete que hay un premio, hay una recompensa para aquel que soporte la prueba. Bienaventurado el varón, dice Santiago, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Luego nos aconsejó que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Hermanos, asegúrense de poner en práctica la palabra de Dios. No conozcan la palabra solamente como una teoría, sino dejen que se encarne en sus vidas. Vivan la palabra de Dios. Ese es el consejo de Santiago. Luego nos invitó a que tuviéramos cuidado de no caer en la parcialidad y andar haciendo distinción de personas. Traten al pobre igual que al rico igual que al pobre. No discriminen a aquellos que tienen menos que ustedes o que su aspecto sea diferente al de ustedes. En tercer lugar, nos animó a que tuviéramos mucho cuidado de no tener una fe muerta, de evidenciar nuestra fe por nuestras obras. Que nuestra fe sea una fe de calidad, que sea una fe salvífica la nuestra. Asegúrense, hermanos, que sus obras estén ahí como evidencia de su fe. Después nos invitó a que tuviéramos cuidado con el uso de la lengua. Nos hizo ver que aunque la lengua es un miembro tan pequeño en el cuerpo, es capaz de causar graves problemas. Es como una pequeña chispa que provoca grandes incendios. Nos hizo ver que se ha domado todo tipo de bestia y que un enorme barco solamente se controla con un pequeño timón, pero la lengua nunca ha podido ser domada, nunca ha podido ser controlada. Y eso nosotros por la experiencia sabemos que es así. Pero de todos modos nos animó a que tuviéramos cuidado con nuestra lengua. Después nos hizo ver que tuviéramos cuidado con la amistad del mundo. Nos hizo ver Santiago que aquel que se hace amigo del mundo se constituye en el enemigo de Dios. Dios es un Dios celoso. Él no va a compartir su gloria con nadie, ni con el mundo. O seguimos a Dios o seguimos al mundo. Y Dios no se comparte. Él es celosísimo. Y Él quiere toda nuestra devoción, Él quiere toda nuestra entrega. Bueno, vimos también que tengamos cuidado con andar haciendo a un lado a Dios de nuestros planes. Que no es correcto planear, decidir
y luego pedir a Dios que bendiga nuestros planes. Un predicador dijo por ahí, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Ay, hermanos, Dios tiene a veces planes muy diferentes a los nuestros. Y la pregunta es, ¿quién se va a adaptar a quién? O nosotros nos adaptamos a Dios o Él se adapta a nosotros. Creo que lo más seguro es que nosotros tendremos que adaptarnos a los planes de Dios. No se glorien del día de mañana, dice Santiago. No se pongan a hacer planes y digan vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Y pues vamos a viajar y vamos a traficar, vamos a negociar y vamos a ganar sin tomar en cuenta a Dios. En lo cual deberíamos decir, bueno, pues si Dios quiere, iremos a tal lugar y haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Siempre debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Y bueno, también nos habló Santiago del problema de los ricos, ¿verdad? Aprovechándose de su capacidad para lastimar, aprovecharse de los pobres. Y vimos la relación entre el rico y el pobre en la iglesia, cómo debe ser el día de ayer. Hoy trata otro tema, Santiago, con nosotros, y es el tema de la paciencia. Este es un buen tema, la paciencia. Yo le he titulado a este devocional Paciencia hasta que Cristo venga. Paciencia hasta que Cristo venga, hasta que Cristo regrese. Si algo debe caracterizar al Hijo de Dios, pues es esto, es la paciencia. Bueno, después de hablarnos de la situación del rico y el pobre, Santiago ahora nos habla de la paciencia. Si analizamos nuestro pasaje en su contexto, veremos que está relacionado con lo que tratamos el día de ayer, de cómo el rico aprovecha sus medios para afligir al pobre, para aprovecharse del pobre, quien no puede defenderse. A los tales los arrastraban a los tribunales, sobornando a las autoridades para lastimarlos e incluso hasta quitarles la vida. ¿Verdad que las cosas no han cambiado mucho desde los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento a ahora? La situación no cambia porque el hombre no cambia. El corazón del hombre no cambia, no madura, no prospera. Sigue tan pecaminoso como lo era en aquellos tiempos. Entonces las actitudes del corazón del hombre siguen siendo las mismas. También se aprovechaban del trabajo del pobre y no les pagaban sus jornales. Y luego se gastaban el dinero en deleites. Bueno, pues se dan cuenta, no han cambiado las cosas. Permítanme un momento, por favor. Tengo que ajustar algo aquí. Permítanme. Les decía que no se ajustaba. El sol estaba pegando durísimo aquí por la ventana y estaba impidiendo ver la señal aquí, ver bien, transmitir bien. Discúlpenme. Bueno, pues aquí tenemos a Santiago. Él se preocupó por esta gente. Santiago dio a estos hermanos perseguidos y sufrientes palabras de ánimo en este pasaje. Él quería que fueran fuertes en la fe, mirando su situación desde la perspectiva de la segunda venida de Cristo. Para ello ellos debían ser pacientes. No se desesperen, les está diciendo. Esto no va a durar demasiado tiempo.
Y en realidad esta vida, toda esta vida, contrastándola con la eternidad, pues no es nada. Estamos aquí viviendo, si comparamos la eternidad de Dios con el tiempo que estamos aquí, a lo mejor es como lo que es para nosotros la vida de un mosquito, tan, tan corta. Entonces, Santiago les está animando a que aguanten, a que soporten, a que sean fuertes en la fe, a que fueran pacientes en medio de esa prueba. Y es que Él les está escribiendo a hermanos perseguidos. Él les está escribiendo a las 12 tribus de la dispersión. Les llama así porque son judíos. Y ellos han creído, ellos habían abrazado el Evangelio, pero por causa de abrazar el Evangelio, tuvieron que salir huyendo, tuvieron que escapar para librar la vida, vivir un rato más en este mundo, librar a sus familias de la muerte, tenían que huir. Entonces, era difícil para un cristiano en esa época hallar cabida en una sociedad que estaba cundida por el paganismo en todo el Imperio Romano. Ustedes saben que los que creían en dioses paganos practicaban lo que sus dioses les enseñaban. Y los famosos dioses del Olimpo eran dioses corruptos, eran mentirosos, eran tramposos, eran disolutos, practicaban cosas muy fuera de la decencia, eran indecentes, eran traicioneros. Y bueno, pues aquellos que adoran a tales dioses son como ellos. Así lo dice la Escritura, el Salmo 115, que el que adora a tal dios o a tal ídolo es como su ídolo, igual que ellos son. Entonces, para un cristiano en esa época, ir, por ejemplo, al teatro era una cosa muy distinta a nuestros días. No podía seleccionar entre una obra teatral sana y otra impura, porque todas eran impuras. El teatro griego era caracterizado por la práctica de la inmoralidad. Ellos promovían la inmoralidad sexual y hacían sus representaciones al desnudo. ¿Cómo podía un cristiano asistir a una obra teatral? ¿Cómo poder ir un cristiano al circo romano, por ejemplo, si lo que iba a presenciar eran luchas a muerte? Los gladiadores peleaban a muerte hasta que se descuartizaban, o veías la lucha entre un hombre y una bestia salvaje como un tigre, un león, perros salvajes que destrozan a sus víctimas vivas, se las comen vivas. Ya, ¿cómo va un cristiano iba a sentirse a gusto en un medio así, iba a poder compartir su vida con el incrédulo, con el pagano? Entonces, con el tiempo empezaron a considerarlos como los aguasfiestas de la sociedad y todo mundo los reprimía. Si eras cristiano no podías agarrar el mejor empleo, si eras cristiano lo ibas a perder, si eras cristiano podrías perder hasta tu casa, tus tierras, podrías perderlo todo. Era difícil. Hermanos, qué tiempos tan diferentes estamos viviendo, por lo menos en nuestro país. Debemos darle gracias a Dios, que si deseamos podemos salir con una Biblia bajo el brazo. Nadie nos dice nada, al contrario, probablemente hasta nos halaguen, ¿no? Digan, lleva una Biblia ese señor, ¿verdad? Y bueno, pues nuestra sociedad no es del todo cristiana, pero por lo menos el catolicismo acepta que la Biblia es la palabra de Dios y ambos creemos que es la palabra de Dios. Entonces no tenemos ese espíritu antagónico tan declarado contra nosotros. Pero en aquellos tiempos no era así. Era totalmente diferente.
Y Santiago les está diciendo, miren ustedes, aguanten, aguanten en el Señor, piensen en la venida del Señor. El Señor ya pronto viene. Nuestro pasaje dice así, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Ven cómo les está animando? La venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Bueno, aquí no está hablando de la condenación eterna, está hablando cómo Dios puede ver mal esta actitud y de alguna manera mostrar, para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta, o sea, ya el Señor ya viene. A él Dios le dio el juicio, entonces Él es el juez. Y ya está lo que está diciéndole Santiago, miren, falta poco y el Señor va a venir y va a acabar con el sufrimiento de ustedes. Hermanos míos, tomad como ejemplo, ahora les voy a poner ejemplos, para animarlos. Qué buen pastor era Jacoba, era Santiago. Qué buen pastor. Los anima, hermanos míos, se los apropia. Y le dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo bendijo Dios a Job al final? Lo único que no estoy seguro es si le dejó la misma mujer, la verdad, porque ella sí se portó mal. Bueno, yo creo que las mujeres entienden un poco la situación de la mujer de Job. Ella no esperaba para nada esto tampoco, igual que Job, y todo lo que le sucedió. Y lo que pasa en el corazón de una mujer muchas veces la reacción es diferente, muy diferente a la nuestra. Nosotros somos un poco más fríos ante estas cosas, pero una mujer no. Hay un dicho común que versa así, la mujer no piensa con la cabeza, la mujer piensa con el vientre. Y tú le tocas a sus hijos y se va a poner como una fiera. Así le pasó a la mujer de Job. Imagínense estando acostumbrada a una vida con todo lo necesario y más que lo necesario, estar acostumbrada a ir al salón de belleza cada 8 días, comprarse la ropa que ella quería, comprarse lo que ella deseara, ¿no? No había obstáculos. Job era un hombre muy rico. Y de momento ver cómo se pierde todo, las cosechas, el grano, la comida, los criados, las ovejas, las vacas, las mulas, los bueyes, todo se fue. Y finalmente sus hijos. Ay, ay, ay. ¿Qué sentiría? Ahora sí que voy a decir, ¿qué sentiría esa pobre mujer? Pero su mente se desvió y la quitó del Señor. Y lo que le pasó fue terrible. Terminó en la blasfemia y en la apostasía. Y fue capaz de decirle a su marido, todavía retienes tu integridad hacia tu Dios. Todavía retienes tu integridad. Mejor maldice a Dios y muérete. Qué palabras tan crueles. Pero bueno, él no fue así. Por eso digo, al final no sé si Dios se la dejó. Y si se la dejó, pues debió darle gracia, doble gracia. Así como le dio el doble de riquezas, lo que más necesitaba Job creo que era una ración doble de gracia para soportar a su mujer y recibirla y seguirla amando. Pues si se la dejó, la siguió amando. Este hombre era excelente cristiano, era el mejor hijo de Dios en este mundo. Y bueno, ahí está como advertencia.
Bueno, luego vamos a finalizar, pues ya estoy en el final en lugar de empezar, ¿verdad? Pero es que me emociona mucho la vida de Job. Me impresiona, más que emocionarme, me impresiona la vida de Job. Déjenme, les sigo comentando a esto. Es muy interesante lo que pasa aquí, lo que propone Santiago. Él estaba tan interesado en que entendieran esto, que con respecto a la paciencia, no sé si ustedes ya observaron el pasaje, pero la palabra paciencia en este pasaje que les leí aparece 5 veces. Entonces el Espíritu Santo hace una insistencia grande aquí con respecto a este tema de ser pacientes. Y no es cierto que esto tiene que ver con nosotros. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes son pacientes? ¿Tienen bastante paciencia? ¿Tienen bastante aguante en las situaciones difíciles? ¿Soportan a la gente que es difícil? Bueno, pues aquí, pues yo también me incluyo, ¿verdad? Porque usted dirá, ay, no, pero el pastor ese ha de ser más espiritual. No, mis amados hermanos, el que les está hablando está batallando con su carne a la par de ustedes, ¿verdad? Con ustedes. Y muchas de estas cosas que estoy aquí diciéndoles atañen a mi persona y me hablan, el Señor me habla y hace que me sienta tan avergonzado como se sienten ustedes. Qué tristeza me da a veces oír, escuchar a predicadores que se ponen por encima de su público, por encima de sus iglesias y ya se consideran intocables por el pecado y por la iglesia. Nadie puede decir nada ni pensar nada mal. No, de mí pueden pensar lo que quieran, no hay problema. De todos modos, el Señor no ha terminado conmigo. Y a mi edad y al tiempo, a pesar del tiempo que tengo en la palabra de Dios, Dios tiene que hacer cosas todavía en mi vida, irme perfeccionando, irme madurando, hasta aquel día que me llame a su presencia o que el Señor venga por nosotros. Pero aquí estamos, hermanos. Miren, 5 veces aparece esta palabra. La palabra paciencia viene de un término griego que suena un poco raro. Viene de la palabra macrozumeo. Y esta palabra significa, dice James Strong, tener espíritu largo. Eso significa tener espíritu largo, que aguanta, que espera con paciencia y tarda en responder. ¿Quieres conocer a una persona paciente? Bueno, pues estas características debe portar, dice James Strong. Es una persona de espíritu largo. Es muy diferente a la que llamamos persona de mecha corta, ¿verdad? Una persona de mecha corta nos referimos a alguien que fácilmente se molesta, que con cualquier cosita se prende. Allá en mi tierra hay un muchacho que le dicen el cerillo. Bueno, yo ni me atrevo a decirle así, tampoco sé su nombre, pero sé por qué le dicen el cerillo. Allá en mi tierra la gente se conoce más por apodos que por nombres. Si buscas a alguien por nombre, difícilmente lo vas a encontrar. Dice, no, pues no sé. Pero si preguntas por el cerillo, ah, sí, vive en Playa María. Y si preguntas cómo es el cerillo, pues el mismo apodo lo dice. Se prende fácilmente, por eso le dicen el cerillo. Es muy enojón. En una ocasión iba pasando, me crucé con él en el camino. Y pues él traía un caballo muy brioso. Y bueno, no, tan solo por el hecho de que el caballo se espantó al oír el sonido del motor de mi vehículo. El cerillo se regresó y ya me estaba diciendo de cosas bien enojado. Y dije, pues con razón le dicen el cerillo. Cuando él hice caso me fui de largo porque imagínese usted el pastor peleándose ahí con un candidato a ser salvo, ¿no? Hablarle de Cristo. No, hermano. Pues sí, hay personas que son como el cerillo
Y pues con cualquier cosita se prenden, son de mecha corta, así les decimos. No le decimos cerillos, pero le decimos gente de mecha corta. Pero el que es paciente, se aguanta. Es de espíritu largo. Se aguanta, se soporta, tiene paciencia, tarda en responder, entonces tranquilo. Bueno, hay personas que tienen una herencia genética, sí, ¿verdad? No quiere decir que sean muy espirituales, porque tarde que temprano te van a maldecir o se van a desquitar, pero pues es algo natural en ellos, de ser tranquilos, pero no es que tengan este don de la paciencia. Bueno, ¿con quiénes debían ser pacientes? Bueno, ya analizamos nuestro pasaje, ya lo vimos en su contexto, y hemos decidido, sin hacer violencia al sentir aquí del pasaje, de todo el capítulo 5 de Santiago, que está hablando de la situación que estaban teniendo estos nuevos cristianos, estos cristianos perseguidos, con sus perseguidores, con los ricos. Recuerden ustedes que yo les he dicho que la mayoría de los cristianos, más del 50% de los convertidos al cristianismo en el primer siglo, pues eran esclavos. No todos los esclavos eran del vulgo, eran no educados, había esclavos muy preparados que se usaban para otro tipo de labores más sofisticadas, incluso para la enseñanza y todo, la instrucción y todo eso. Pero la mayoría eran muy pobres, muy pobres. Entonces, ¿con quiénes debían ser pacientes? Precisamente con los que les hacían la vida difícil. Y no es así como Dios nos trata hoy día a nosotros. A veces oramos y pensamos que Dios debe darnos más paciencia y pedimos a Dios paciencia. Y bueno, pues Dios va a promover todos los medios para lograr esto en nosotros. El apóstol Pablo nos enseña que la paciencia viene como fruto de la prueba. Y bueno, pues Dios a veces en la familia, en donde vivimos, con los vecinos o incluso en la iglesia, nos provee de alguien difícil, alguien que va a ser difícil de soportar, para que aprendamos a ser pacientes. Y saben, yo creo que Dios está trabajando conmigo en este respecto también, porque sí, Dios también me ha provisto de gente que es difícil de soportar. ¿No te ha pasado a ti? ¿No te estará pasando a ti también? Esa persona que te hace la vida imposible, que te hace la vida difícil en el trabajo, allá donde vives, en tu casa, o los vecinos, o la iglesia, esa persona difícil que te trata con dureza puede ser un medio de bendición. ¿Para qué? Para que madures espiritualmente y seas paciente. ¿Te gustaría ser paciente? Bueno, pues ahí está. Tú podrías ser paciente. Si dejas que Dios trabaje en ti, podrías lograr ser de espíritu largo, como dice James Strong. Y podrías aguantar para responder. Analizarías las cosas antes de abrir la boca y no te meterías en tanto problema. No es fácil soportar a la gente difícil. Es fácil desquitarse y amargarse contra la gente que es abusiva. Es fácil amargarse. Lo que les está previniendo aquí Santiago es cuidado con amargarse contra estas personas que les han tratado mal, aunque tengan razón ustedes en sus comentarios, en lo que ven, no se amarguen contra ellos. El Señor dijo, bendecid y no maldigáis. Y que en el Sermón del Monte, Él dijo que debemos orar por los que nos persiguen. Pablo dijo, escribió allí en Romanos 12, un pasaje que está en Proverbios, si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto no es normal para nosotros, hermanos. Hacerle un bien a aquel que nos ha tratado mal es la prueba máxima que Dios nos da para saber si en verdad le conocemos o no, para saber nosotros si la fe que portamos es una fe auténtica o es una fe barata, una fe que no sirve, un concepto nada más en la cabeza. Es ahí donde se prueba nuestra fe. Si aquella persona que nos hizo mal, que habló mal de nosotros, que nos trató mal, en algún momento nos necesita, deberíamos poder proveerle en caso de que necesite ayuda nuestra. Hacer algo por esa persona. Eso es lo que dice el Evangelio. Mire usted, ¿qué mejor razón habrá para ser pacientes que el eminente retorno de Cristo, el regreso de Cristo? Y esto también les pone Santiago en su mente. Les dice, el Señor, la venida del Señor está cerca. Ya el juez está delante de la puerta. Ya se está abriendo la corte celestial y Él va a juzgar a aquellos que nos han tratado mal. Yo sé que ustedes están sufriendo. En otras palabras, es como si Santiago les estuviera diciendo, yo estoy consciente que ustedes están sufriendo, hermanos. Todos tenemos que pasar por esta prueba. No son momentos fáciles, son momentos difíciles. Los incrédulos nos tratan mal, sobre todo aquellos que tienen posibilidades, se aprovechan de ustedes. Pero miren, Dios está anotando todo en su libro y un día los va a llamar a cuentas. Mientras eso llega, ustedes no se amarguen. No sea que brote en ustedes una raíz de amargura, dice el escritor a los Hebreos, y les estorbe y por ella muchos vengan a ser contaminados. ¿Qué pasa con aquel que se amarga? ¿Qué pasa con aquel que se frustra y que dice, ¿por qué a mí me tienen que pasar todas estas cosas? A ver, que Dios me dé una explicación. Primero me sucede esto y ahora me viene esto otro. ¿Qué cosa he hecho para que Dios me trate así? Cuidado, porque quien así razona está cayendo en la blasfemia. Y el siguiente paso será la apostasía. Es un pecado que no tiene regreso. Es un pecado que no alcanza perdón porque niega la fe definitivamente en el Hijo de Dios. La apostasía, el pecado de apostasía consiste en dar la espalda definitivamente a Dios. Es decidir que un día creímos, que un día estuvimos allí, pero que ahora no nos importa nada el Evangelio y que ahora no queremos que nos hablen nada de Dios ni de su palabra, porque Dios fue injusto con nosotros y lo que me hizo Dios me la va a pagar. ¿Cuándo le vas a cobrar tú a Dios? Es como querer meterte con Sansón a las patadas. Dios está sentado en su trono y desde ahí maneja todo su universo. Y su prerrogativa es hacer todo lo que quiere. Lo hizo con Job, lo puede hacer conmigo, que soy de mucho peor calidad de vida espiritual que Job. Job era inalcanzable en ese aspecto. Job era el ejemplo de los ejemplos y el mismo corazón de Dios se sentía orgulloso de él. Pero Dios no puede sentirse orgulloso ni de mí ni de usted, porque no tenemos la calidad espiritual que Job tenía. Y si Dios se atrevió a hacer esto con Job y permitir al diablo que le quitara todo y que quitara la vida a sus propios hijos, Dios tiene el derecho de hacer lo mismo con usted, hacer lo mismo conmigo. No podemos juzgar a Dios y no es necesario que ahora entendamos todo. Simplemente tenemos que aceptarlo porque creemos la palabra de Dios. Sabemos que Dios no se equivoca en sus decisiones,
que todo en Él tiene el sello, lo que Él hace, lo que Él decide, tiene el sello de su perfección y va en una participación armoniosa de todos sus atributos. No estoy aquí para defender a Dios, no necesita que lo defienda. Pero Dios así es. Él es perfecto. Miren lo que les está diciendo Santiago a estos hermanos. Hermanos, aguanten. Sean de espíritu largo. Sean tardos en responder. No se anden haciendo ideas. Ay, mira, le oro y no me escucha. Le pido y no me contesta. Bueno, ¿qué se trae conmigo Dios? Cuidado. Esto está a punto de cometer el pecado imperdonable. Negar al mismo Señor Jesucristo. Usted cometerá el pecado contra el Espíritu Santo que no le será perdonado. Por ahora les tocaba sufrir el abuso de los ricos, pero un día disfrutarían el fruto de su paciencia, como el campesino cuando siembra y espera la cosecha. A los campesinos les pasa de todo. Allá en Israel, cuando habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia temprana cae entre marzo y abril. La lluvia tardía, allá por octubre, noviembre, cae, la lluvia resplandece la tierra y ya el campesino puede sembrar. Ahorita en esta época, allá en mi tierra, yo lo puedo ver, están sembrando bastante maíz, frijol, caña de azúcar. Ahorita es la época, el mes de octubre es el mes de la siembra y parte de noviembre. Y Dios la manda, tarde que temprano. A veces retarda un poco la lluvia, a veces la manda a tiempo, a veces no. Pero el campesino depende mucho de esto porque, sobre todo en mi tierra, el campesino depende de la lluvia. El campesino rico pues no tiene problema porque tiene su sistema de riego y no hay problema. Él siembra y le avienta agua, el abono y pues asegura sus cosechas. Pero no así el rico pobre. Y dice Santiago, bueno, pues va a llegar el momento en que las cosas se van a dar. Miren ustedes, les pone de ejemplo el campesino, el labrador, que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Debían ellos afirmar o fortalecer sus corazones y entregarse al Señor, pensando en su pronta venida. La venida de Cristo, hermanos, era el tema favorito de los cristianos del primer siglo. Pablo escribió estas palabras: la noche está avanzada y se acerca el día, dice la segunda parte de Romanos 13:12. El escritor de Hebreos en 10:25, él nos recomienda que nos estemos reuniendo de manera presencial. Esa es la orden de la palabra. Yo sé que ya a estas alturas mucha gente se acostumbró a que les enviemos los devocionales y los servicios de nuestra iglesia, los enviemos en línea y desde la comodidad de su casa, ¿verdad? Un día domingo a las 11 de la mañana, puede estar en sus pantuflas y puede estar en su pijama, metidito en su cama, echándose una taza de café, con su cafecito con pan allí. Pues que se va a molestar de irse a la iglesia el domingo, ¿verdad? Si ya se mal acostumbró. Pero la orden del Señor es diferente. Dice, no dejando de reunirnos como algunos ya tienen por costumbre, sino que debemos reunirnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del regreso de Cristo. Él prometió que iba a regresar. Eso dijeron los ángeles a sus discípulos cuando no quitaban la mirada de la nube que se llevó a su Señor.
varones galileos, ¿qué hacéis así mirando al cielo? Porque este mismo Jesús, así como subió en esta nube, así también descenderá. Él va a regresar. Inmediatamente los ángeles dieron la promesa que el Señor regresaría. Así que mientras Él regresa, hermanos, es tiempo de regresar a los cultos de nuestra iglesia, poco a poco, ¿verdad? Considerando las reglas y todo lo que tenemos que respetar, pero hay que regresar. Bueno, ahí está. Pedro también habló del regreso de Cristo. En 1 de Pedro 4:7 dice, mas al fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cuándo vendrá el fin? Bueno, pues los estudiosos de la Biblia se han metido en tantos problemas, ¿verdad? Decidiendo que en la primera parte van a suceder unas cosas, en la segunda parte va a suceder otra, hasta que por fin venga el fin. Bueno, ¿saben qué? Yo lo veo esto muy simple. Cuando Jesús venga, va a venir y va a poner a todo el mundo en su lugar. Él va a llevar a los suyos, Él va a venir en las nubes, ni siquiera va a tocar el suelo, porque nos va a reunir a todos en esa hermosa nube y nos va a llevar con Él para estar para siempre con el Señor. Bueno, y desde ahí en adelante, si va a haber tribulación, y si no va a haber tribulación, si va a venir un milenio terrenal o no va a venir, me tiene eso sin cuidado, porque si yo ya voy a estar con Cristo y usted también, así que no se preocupe. Entonces, no se desesperen, dice Santiago. No se quejen unos a otros para que no sean condenados, es decir, para que no sean juzgados, no sean sentenciados, es lo que quiere decir. El juez está a la puerta, Cristo. Dios, es Cristo. Dios el Padre le ha dado el juicio, dice Juan 5:22. Qué bendición saber que el juez está de nuestra parte. Y ahora usa un nuevo argumento para animar a sus queridos hijos en la fe, Santiago, a sus queridos hermanos. El ejemplo de aflicción y paciencia de los profetas. Me imagino que estaría pensando en Isaías, a quien lo aserraron al final, tanto odio le tenían sus detractores, que lo aserraron por la mitad, lo partieron. Bueno, ¿y qué de Jeremías, hundido en el cieno, ahí en la cisterna de la cárcel, allá metido con el cieno hasta su nariz casi? Ay, no. Si no ha sido por ese eunuco que se preocupó por él, se hubiera hundido ahí, se hubiera asfixiado, porque al rey eso no le importaba. ¿Cómo sufrió? Llegó un momento en que Jeremías dijo, ya no voy a seguir hablando de Dios, ya no voy a predicar, no voy a hacer nada, porque lo único que me vienen son males, ya no aguanto más. Y decidió que ya no iba a predicar, que ya no iba a continuar su ministerio. Le estaba pasando lo que ha pasado a algunos ex compañeros de seminario y ministerio que soltaron la toalla, no aguantaron el rigor del ministerio, porque a veces te vas a encontrar gente que es difícil, muy difícil, y te puedes amargar, te puedes frustrar y dejarlo todo. No lo hagas. Si el Señor te llamó, sigue hasta que llegue ese día en que Él te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír esas palabras un día y que Dios me diga, no hiciste al 100% tu trabajo, pero te esforzaste. Mi amado Moisés, te esforzaste. Y yo quiero que Dios me bendiga en ese día. Bueno, Isaías, tal vez estaba pensando en Ezequiel. Dios le dijo, vas a servir, vas a predicar. Nadie te va a hacer caso, pero tú ve y predica. Te van a ignorar, vas a tener un ministerio humanamente hablando de fracaso. No vas a tener muchos convertidos, pero tú ve y predica. ¿Y qué, Daniel? Si él hubiera sabido que iba a ser aventado a un foso de leones anticipadamente, antes de ser llamado al ministerio, si hubiera sabido que iba a ser aventado a un foso de leones, se hubiera atrevido a aceptar el llamamiento. Quién sabe.
Pero este hombre tenía una fe tremenda, tenía una vida ejemplar. Cuando se dio la orden que nadie orara a su Dios, como él estaba acostumbrado a orar 3 veces al día, hasta se puso frente a la ventana y dice, a ver, si quieren quitarme la vida, aquí estoy, pero yo no voy a dejar de orar a mi Dios. Y no es porque quería él hacerle al teatro, ¿no? Él de por sí acostumbraba a hacer eso, porque era un hombre de Dios. Estos profetas, hermanos, fueron sufrientes y soportaron en esperanza hasta lo último. Y recibieron al final la corona de la vida. Porque bienaventurado el varón, dice Santiago, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparada para los que le aman. Así que aguanta, mi hermano, aguanta, mi hermana. Te enfermas a cada rato, aguanta. Hablan mal de ti, aguanta. Te echa pleito el vecino, aguanta. No cumple bien, el que te promete no te cumple, aguanta. Te trata mal el hermano, la hermana en la iglesia, aguanta. Sé de espíritu largo, no seas pronto para contestar. No te trata bien tu marido, aguanta. No te responden bien tus hijos, aguanta. El juez está a la puerta, el Señor viene pronto. ¿Y ya consideraste la paciencia de Job? No te voy a hablar mucho de él, porque ya te hablé al principio. Qué tremendo, ¿verdad? Este gran hijo de Dios. Job, un hombre que demostró tener una fe real, una fe verdadera. Pero miren, aunque Dios le hizo sufrir, Dios demostró que tenía un propósito tremendo con Job. Él aceptó la prueba. Él dijo, desnudo salí del vientre y desnudo, miren, ¿qué me voy a llevar? De por sí nada era mío, yo solamente era un administrador de lo que es de Dios. Pero así como llegué a este mundo, así me iré. Así que Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te atreverás tú a decir eso? Si Dios te quita lo que más amas en esta vida. ¿Crees acaso que Dios no sería capaz de consolar tu corazón? ¿Es tu fe tan corta? Porque para todo lo que Dios nos da en esta vida de sufrimiento, Él promete una ración adecuada de su gracia para la necesidad que quede allí, para el dolor que quede allí y para la necesidad que quede allí. Oh hermano, Cristo está por regresar. Se acerca su venida y esto debe llenar de consuelo nuestro corazón, que el Señor ya viene pronto. Si Pablo lo esperaba, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Miren, se dice que los cristianos del primer siglo miraban mucho al cielo. Les encantaba ver las nubes, porque fue una nube que el Señor ascendió al cielo. Bajó una nube y se subió a esa nube y en esa nube se fue. Y como los ángeles prometieron que así como se fue regresaría. Oh hermanos, yo anhelo. Yo anhelo que mi Señor aparezca un día, muy pronto, en esa nube, porque este mundo, para mí, ya se pudrió. Está asqueroso este mundo. No le veo nada de atractivo. Este mundo ya se pudrió, se echó a perder, hermanos. Y lo único que trae significado, lo único que trae esperanza a nuestro corazón, es que nuestro Señor Jesucristo ya está por venir. Ahora nuestro corazón sufre. Sí, mi corazón sufre, no crean que no. Sufre cuando veo que hay hermanos que amo que están sufriendo. Estamos orando por ellos. No sabemos cuál será la decisión final de Dios. A veces pensamos, oh, ya el Señor contestó. Y el Señor dice que la respuesta es otra. Y sufrimos y lloramos. Pero no será por mucho tiempo, mis amados hermanos. Porque pronto el Señor va a regresar. Veamos el ejemplo de estos hermanos de los cuales nos habla Santiago.
y veamos el ejemplo también de aquellos fieles hermanos que la están pasando mal, pero que no se atreven a negar su fe en su Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido una bendición enorme para mí darles este devocional esta mañana. Los espero para el de mañana a la misma hora. Dios les bendiga.